acompaña aquí en los estudios el exministro y excongresista Juan Cheput, también analista económico, por Dios, político. Gracias, Juan, por estar con nosotros esta noche. Claro, la pregunta que uno se hace más allá de analizar el legado, hoy muchos piden serenidad. Fujimori fue de esas figuras que generaban un sentimiento de polarización. O bien lo odiabas o bien lo rechazabas, por lo que significó, primero, la primera parte del gobierno de Fujimori, los logros que tuvo en materia económica y lucha contra el terrorismo, pero además también lo que ocurrió de la mitad en adelante, cuando se empezaron a conocer actos de corrupción y, por supuesto, las denuncias por violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo pensar al fujimorismo ahora, de aquí en adelante? ¿Va a sobrevivir el fujimorismo sin Fujimori? Bueno, si analizamos lo que ha pasado con otros partidos que tenían también una apariencia de sólidos y que tenían caudillos firmes, no creo que se le haga fácil a Keiko Fujimori mantener esa solidez en el partido fujimorista, ¿no? En primer lugar, siempre dentro del núcleo duro del fujimorismo, que era alrededor de 8 o 9% según las dos últimas elecciones, había un componente albertista de más o menos la mitad. De eso hablábamos con Luisa María Cuculis, es decir, en un momento, sobre todo cuando Kenji y Keiko se distancian, se hizo notoria, ¿no? Por un lado, la división de los albertistas y por otra, la de los keikistas, que se opusieron en su momento al indulto otorgado por PPK. Claro, yo fui el parlamentario que sustentó en el Pleno el indulto, uno de los parlamentarios. Y yo recuerdo que en los pasadizos me enfrentaba a las dos corrientes del fujimorismo, quienes querían convencerme que no siguiera adelante del mismo fujimorismo y quienes me decían está muy bien, pero tengo que ser disciplinado en el voto. Y por otro lado estaban los conocidos como los Avengers, la facción de Kenji, que al final acompañó en el voto para el indulto y generó todo un conflicto en el fujimorismo, ¿no? Entonces, cuando yo veo ahora esta sensación de solidez, pues no ha sido así en los últimos años. Y como todo en política, luego de esta manifestación popular, que es coherente con lo que es el sentimiento fujimorista al fallecer su líder máximo, ten la absoluta seguridad que el día lunes, rey muerto, rey puesto. ¿Qué significa eso? Que significa de que ya no se van a acordar. La vida tiene que continuar, el fujimorismo enfrenta un proceso electoral y ahí vamos a ver de nuevo las facciones internas, como todas las personas que adquirieron protagonismo en estos días, en estos últimos 9 meses con Alberto Fujimori, que retomaron posiciones y desplazaron al núcleo que rodeaba a Keiko Fujimori, de repente pasan de nuevo al ostracismo o adquieren una posición hegemónica, no sabemos, ¿no? Pero de que va a haber movimientos al interior del fujimorismo lo va a haber. Hoy hemos visto muchas personas, incluso algunas no han escatimado en tomar un vuelo, incluso tomar un autobús para llegar a Lima desde el interior. Había una señora de Huanta, por ejemplo, que hablaba de lo que ella significó la caída de Abimael Guzmán durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Esto tú crees que acaba aquí? Es decir, con el homenaje, con el sentimiento de agradecimiento para quienes lo sienten así, pero que a partir del lunes se inicia una nueva etapa en la que el fujimorismo encarnado, digamos, en Keiko Fujimori como su líder, va a tener que forjarse a sí mismo una nueva identidad? Claro. ¿O cómo podría mantener, digamos, viva la imagen para no perder esa adhesión, esa fidelidad que el día de hoy se ha visto expresada en las largas colas que se han formado? Aparte de Keiko Fujimori y del mismo Kenji, en el fujimorismo no hay políticos estelares, ¿no? No hay personas que tengan un peso propio, todos giran alrededor de esa triada, ¿no? Incluyendo Kenji. Entonces, los reacomodos van a empezar a suceder desde la próxima semana, sin ninguna duda. Y luego, las personas que vienen a manifestar su agradecimiento, despedirse de Alberto Fujimori, no solamente creo que es por el tema del terrorismo, ¿no? Yo he sido testigo, porque he viajado mucho en las campañas presidenciales, de la presencia del Estado a través de Foncodes en cada rincón del país. Si algo hizo Fujimori fue ese maravilloso programa social llamado Foncodes, que llevaba la letrina, el pequeño puente, el encauzamiento, la pequeña represa a lugares realmente inverosímiles, ¿no? Entonces allí hay un componente que ha durado 20 años. Entonces, por eso te digo, una vez muerto Alberto Fujimori, de acuerdo. La situación de Keiko de consolidar el partido sin la vigencia de su papá, yo creo que va a ser difícil. Sí, empieza Fujimori con esta imagen de familia además ideal, ¿no? La familia de unos inmigrantes japoneses, su esposa Susana Iguchi lo acompañaba en esta primera parte, pero se produce el quiebre del matrimonio en algún momento y ahí empieza a
hablarse de corrupción, por ejemplo, ¿no? Ella empieza a convertirse incluso en una suerte de crítica de lo que hacía su esposo en Palacio de Gobierno. Tenemos una nota a propósito, me gustaría compartirla con nuestro público y la analizamos con Juan Cheput aquí en el estudio.